Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por la oportunidad que nos das de predicar la palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que podemos dedicar a alimentar nuestra alma, a poder crecer espiritualmente, a ponernos en sintonía con el Espíritu de Dios, y bendice, Señor, para que esta palabra pueda traer su fruto. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que está hablando este versículo, y es un poco el tema que traigo ahora, es derribando argumentos que nos pueden alejar de Dios y de la iglesia. Argumentos que nos puedan traer lejanía o alejamiento de Dios y de la iglesia. Vuelvo a repetir el pasaje que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a reflexionar en este día sobre esos argumentos que muchas personas mantienen para mantenerse alejados de Dios y de sus caminos. Es por eso que estamos analizando cuándo son las respuestas bíblicas que derriban esos argumentos equivocados. Hay muchos argumentos que nosotros escuchamos de la gente que nos ponen argumentos como para no entregar su vida a Cristo, para no ir a la iglesia, para no estar en la congregación. Pero vamos a ver, como dice ese versículo 5, derribando esos argumentos. Este día vamos a reflexionar sobre esos argumentos que las personas usan para no aceptar la invitación para los caminos del Señor. Y vamos a ver esos argumentos. El primero, dicen, yo respeto todas las iglesias, pero no tengo mi propio criterio con respecto a Dios y a la salvación. Seguramente hemos escuchado esto, ¿no? Lo hemos tenido como una excusa cuando nosotros invitamos o hablamos con la gente y inmediatamente cierran la puerta y dicen, no, iglesia no, Cristo no, Dios no. Y yo estoy en contra de todo eso. Respeto, pero no estoy a favor de ese argumento. Bueno, hemos encontrado personas que al hablar de la salvación, la necesidad de la conversión para el camino de Dios, expresan que ellos tienen su propio criterio, su propio pensamiento, es decir, que tienen su propia filosofía, su propia creencia sobre Dios y la vida después de la muerte. Y ahí el versículo habla sobre derribar fortalezas, derribar argumentos y llevar nuestra mente a la mente de Cristo. Hay que derribar esos argumentos. O sea que nosotros tenemos que tener la capacidad para responder cuando nos vienen con estos argumentos y tratan de cerrar la puerta. Por acá no vas a convencerme. Yo tengo mi propio argumento sobre Dios, la iglesia y sobre los caminos del Señor. Igualmente podemos encontrar que algunos dicen que su propia manera de interpretar las Escrituras. Vamos a analizar eso también en esta mañana. La gente puede leer la Biblia y puede tomar la interpretación como se le antoje. Puede ser, pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿No? Más adelante lo voy a desarrollar ese pasaje. Por eso
algunos dicen que no necesitan iglesia porque ellos saben interpretar la Biblia personal como ellos creen que es así. Bueno, muchos estudiosos en todos estos 2000 años, sabios, hombres inteligentes, pensadores, han leído la Biblia y han tenido argumentos en contra de la Biblia y han puesto su filosofía humana en contra de lo que la palabra de Dios nos expresa. Nosotros como creyentes tenemos que analizar qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros desde la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero las filosofías humanas derriban o quieren derribar nuestros argumentos, que no son nuestros, son argumentos divinos, son argumentos bíblicos. ¿Y en qué nos basamos nosotros? Nos basamos en que la Biblia la respetamos como la autoridad máxima y que es la palabra de Dios. Al rechazar que es la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios, inmediatamente tienen sus argumentos de filosofía humanas. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas son los pensamientos duros, los pensamientos arraigados en las filosofías humanas o los pensamientos humanos. Pero como dice ese pasaje, no son carnales nuestras almas. Nosotros no analizamos la Biblia por nosotros mismos. No analizamos la Biblia por nuestra mente carnal. Si lo analizáramos, encontraríamos un mensaje diferente. Como dice el apóstol, un evangelio diferente. Y cualquiera que predicara otro evangelio sea anatema. O sea que cuando nosotros vamos a desarrollar algo de la Biblia, no lo podemos hacer personal. Yo no interpreto algo personal, no puedo. Lo tengo que interpretar por lo que Dios me dice y lo que Dios quiere que yo transmita. Es lo mismo, tú estás recibiendo algo ahora y tú lo tienes que analizar bíblicamente, espiritualmente, si está bien o si está mal. ¿Lo rechazas o lo aceptas? Y eso es lo que está pasando en el mundo entero. Este argumento es derribado cuando vemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Está ahí al ladito, un poquito para atrás. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, su filosofía, su concepto, sus pensamientos humanos, muy humanista. Hoy en día cantidad de predicadores y aún las llamadas pastoras están siendo humanistas, no están siendo espirituales. Están hablando sobre la humanidad, sobre la prosperidad, sobre el cinismo de elevarse como seres humanos. Eso es humanismo. En contra de lo que dice el argumento bíblico, ¿no? Que tenemos que humillarnos delante del Señor para que Él nos exalce. Podemos decir entonces que la búsqueda de la justicia propia, según nuestro criterio, no según lo que la palabra de Dios nos enseña, es un rechazo a la justicia de Dios ofrecida a través de Jesucristo. Dice, ignorando la justicia de Dios y estableciendo la suya propia. Ahora voy a hacer una interpretación personal, ¿no? Sin el Espíritu de Dios. Sin la interpretación bíblica, sin buscar lo que Dios quiere realmente allí en ese pasaje. Entonces, tenemos que comprender que la salvación no significa y no depende de ningún criterio humano, sino que el plan de Dios establecido únicamente por Jesucristo nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
el único que puede salvarnos es Jesucristo. Si yo puedo interpretar que una imagen o que la Virgen María hace una interpretación para que yo ore a esas criaturas o esos pensamientos y no voy a Dios directamente, le estoy errando, porque es un pensamiento humano, es un pensamiento humanista. Que yo vaya a la Madre de Jesús para orarle, para que ella hable a su Hijo de mí, no dice la Biblia eso, sino que dice, abogado tenemos en Cristo Jesús, y es a Él que tenemos que orar, es a Él que tenemos que ir. Y no te harás imagen, dice los 10 mandamientos, no te harás imagen de ninguna semejanza que está en el cielo y en la tierra, no te inclinarás a ella ni las adorarás. Ahora, la interpretación humanista o humana o criterios personales, yo tengo una estampita, yo tengo una imagen, yo voy a orarle o a rezarle a la Virgen, y no hay en ningún lado de la Biblia esas cosas. Entonces ahí entendemos cuál es la interpretación personal y equivocada, y volvemos al primer versículo que leí. Son fortalezas que están en el mundo. Hoy el mundo está lleno de eso. ¿Y cómo podemos derribar esos argumentos? Bueno, a través de la palabra del Señor es el que se puede derribar. Lo que estamos tratando hoy es derribar esos argumentos que los hombres se plantean a sí mismos para alejarse o estar lejos de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que confiar en nuestras propias filosofías en lugar de confiar en Dios y de su plan revelado en Jesucristo, estamos equivocados. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Después de Filipenses está Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que no estemos engañados, tengamos cuidado con la filosofía del mundo, lo que está enseñando el mundo. ¿Y cómo yo puedo derribar a millones de personas que creen en estas cosas, que se sacrifican por estas cosas? ¿Cómo puedo yo derribar ese argumento? Bueno, solo bíblicamente, la única manera de hacerlo. Nadie os engañe por esa filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres. Bíblicamente, en el Antiguo Testamento, recordamos de que se alejaban de Dios y traían ídolos paganos, Baal, Astarot, diferentes dioses que adoraban, traían imágenes, sacrificaban en los lugares altos, se alejaban de Dios. Y esas son todas tradiciones que a través de los siglos se va modificando. Hoy en día hay otras cosas, no hay un ídolo que se llama el Baal, pero hay otras cosas que la gente está adorando. Son argumentos humanos y humanistas que nosotros tenemos que contrarrestar. La Biblia nos dice claramente que ninguna, y aquí quiero leerles en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada. Nosotros no podemos hacer una interpretación como nosotros quieramos. Hay personas que pueden torcer el pasaje a su favor, pero no está bien, no es una interpretación bíblica, porque dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo, esos hombres escribieron la palabra, por el mismo Espíritu Santo, nosotros tenemos que interpretarla. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Hoy estamos hablando de argumentos
que hay para dejar o negar la existencia de Dios y su iglesia. Esto significa que la Biblia no puede ser interpretada de ninguna manera arbitraria o subjetiva, según el deseo individual de la persona. Tenemos que someternos por fe al plan establecido por Dios. En Romanos capítulo 10, el versículo 8, dice: «Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». No hay ningún otro evangelio que sea este. En ningún otro nombre debajo del cielo para ser salvo, sino Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué interpretación humana podemos hacer aquí, sacando un poco la espiritualidad? Bueno, ahí toma cada uno su camino y va para sus pensamientos, sus argumentos. Y esos argumentos los ponen como si fuera la palabra exacta de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando abrimos la Biblia, cuando nosotros nos preparamos para dar el mensaje y cuando nosotros lo damos, de no hacer ninguna interpretación personal. Lo que dice la Biblia es exactamente esto, que si confiesas al Señor y crees en tu corazón, eres salvo. No es por ninguna denominación, no es por ninguna práctica de buenas obras, no es porque eres una buena o mala persona, no se mide por ese lado, sino que solamente creyendo en Dios como tu Salvador personal, eres salvo. El segundo argumento que puedo traer en esta mañana es que Dios es amor y no se va a cansar de esperarnos y siempre habrá tiempo para acercarnos a Él. Para muchos el hecho de que nuestro Dios es amor y que su amor por nosotros es eterno, lo dice la Escritura. Dice en Jeremías: «Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia». Y entonces se toma esto como una excusa. Yo puedo ir a Dios cuando quiera. No necesito ir hoy, puedo hacerlo el año que viene. O puedo hacerlo, como puede decir un joven: yo soy joven todavía, voy a disfrutar la vida. Mañana, cuando ya sea mayor, ya no tenga tantas actividades, ya me quede tranquilo en casa, ahí entonces yo puedo entregarme a Dios. Y pasado esa fecha puede decir: bueno, más adelante hay tiempo. Recuerdo un familiar que me decía siempre: antes de morirme, en el momento de morirme, yo entonces le pido perdón a Dios y yo voy a ir al cielo. Eso no es la manera correcta. Creo que no vamos a tener tiempo para arrepentirnos si Dios no quiere. Así que tenemos que tener presente que el Señor nos espera, sí, pero ahora, porque hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, no cuando tenga más edad, no cuando ya no tenga fuerza, no. Aún cuando, si en ese momento aún no la tiene, pero recién el Señor abre a tu corazón, entonces puedes aceptar a Cristo en cualquier edad. Este argumento queda derribado cuando consideramos lo que la palabra de Dios nos declara. En Santiago capítulo 4, versículo 14, Santiago 4:14, dice: «Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». La vida de nosotros es así, es rápida. Ayer hablamos un poco con los mayores, los adultos mayores. Cualquiera de nosotros puede pensar qué rápido pasó todo el tiempo. Hace un tiempito éramos jóvenes y ahora ya estamos en una edad de mayores. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó tan rápido?
Bueno, nos pusimos a trabajar, armamos una familia, agachamos la cabeza, fuimos para adelante, pero llegó el momento en que nuestra salud o nuestro tiempo ya se había adelantado tanto que nos dimos cuenta de que hemos llegado a una edad ya de mayores. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, la Biblia nos dice ahí en ese pasaje, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta semana un querido pastor falleció. Él estaba acá en Maldonado también, no sé si últimamente lo estaba. Pero es una persona muy querida. Y creo que tenía mi edad o un poquito menos todavía. Y fue una noticia triste para nosotros porque era alguien que nosotros queríamos mucho. Y qué lástima, ¿no? Que se fue nuestro hermano, pero ya está con el Señor. Y pensando en esto, es así. Hoy estamos, mañana no estamos. Tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Es por eso que aunque Dios es amor y Él espera, su palabra nos dice que para nosotros el día de salvación es hoy, no mañana. Lo dice en Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo de tanto tiempo por medio de David, como si dijera, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás escuchando el mensaje y tienes la intención que Dios está hablando a tu corazón, no endurezcas tu corazón. El amor de nuestro Dios todo lo espera. Él no es impaciente, pero su paciencia se va a cerrar, como aquella puerta del arca se cerró un día. Allí predicaba Noé durante 120 años, va a pasar esto. La gente no le creía, dejó 7 días la puerta abierta hasta que Dios la cerró, invitaba a la gente a entrar y nadie le creía hasta que el día se cerró la puerta y ahí le empezaron a creer. Ahora te creo que va a llover sobre la tierra y se va a inundar todo. Y murieron la humanidad que había, la gente que había en aquel tiempo. Un día se va a cerrar la puerta de la misericordia. Un día el Señor no va a tener más misericordia. Un día el Señor va a decir hasta acá. Así que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, porque esa paciencia que tiene Dios, su misericordia, llegará a su fin un día. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que el día aceptable para nuestra salvación es ahora. No postergues nada. No postergues tu salvación, no postergues tampoco tu servicio al Señor. Hoy es el día que tú tienes que hacerlo. La Biblia nos dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Los argumentos humanos un día serán derribados. ¿Qué argumentos tenía la gente para no entrar al arca? Uno de los argumentos más claros que nosotros entendemos por la Biblia es que Noé era un loco. Era un loco. Estaba haciendo un barco. Nunca había visto un barco la gente. Ni siquiera Noé sabía lo que era. Pero Dios le dijo, haz esto. Y él lo hizo. Y obedeció a Dios y pasó por todas las opiniones, argumentos, fortalezas, como decía el primer pasaje que leímos, que había en el mundo. Y mantuvo su fe en Dios. Él dijo, prepárate el arca, entra tú y tus hijos y tu nuera con tu esposa y los animales, porque va a llover sobre la tierra y voy a destruir al mundo. Y Noé no precisó que los 120 años Dios se lo repitiera. Se lo dijo una vez sola. Y esa vez sola alcanzó para que Noé trabajara durante 120 años. E hiciera todo lo que Dios decía. No tenía ayudante, la gente no venía a ayudarlo. Lo venía a criticar. Hoy en día pasa eso. La gente critica, tiene argumentos filosóficos, tiene argumentos personales en cuanto a la iglesia, en cuanto a Dios, en cuanto a cómo hacer las cosas. Todos son filosofía hueca, sutileza, fortaleza. Pero dice, derribando toda altivez, llevar la mente a la mente de Cristo.
El tercer argumento que traigo en esta mañana dice, aunque fuera demasiado tarde para salvarme, Dios es amor y seguramente habrá una segunda oportunidad para los que mueren sin haber recibido al Señor como Señor y Salvador. No hay un purgatorio, no existe, la Biblia no habla de eso. No vamos a salvar a un fallecido sin el Señor, ni por buenas obras, ni comprando su indulgencia. No existe otra oportunidad. La oportunidad es cuando estamos vivos. Si nos hemos ido sin el Señor, tenemos un destino. Si nos hemos ido con el Señor, aceptándolo como nuestro Salvador, como decía ese pasaje, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. Es sencillo el Evangelio, no es complicado, pero la gente lo hace complicado. Y muchos creen equivocadamente que aunque una persona muera sin haber recibido la salvación, Dios es amor y bondad y le dará una segunda oportunidad para salvarse. ¿Dónde está en la Biblia ese argumento? No existe. El argumento bíblico es lo que acabo de decirle. Los que mueren sin Cristo tienen un destino, lamentablemente el infierno. Los que mueren en Cristo tienen un destino que es con el Señor. Este argumento nosotros podíamos derribarlo cuando vemos que la palabra de Dios nos enseña que la salvación y la vida eterna solamente pueden recibirse cuando la persona está viva y cree como el Señor y Salvador personal. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, versículo 26. Juan capítulo 11. Dice en Juan 11, 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está clara la pregunta, ¿no? El versículo anterior, Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿En qué está basada tu fe? Los argumentos humanos tienes que derribarlos. Las cosas huecas, las sutilezas huecas de la vida. Después de la muerte, el impío, es decir, una persona que no quiso recibir la salvación del Señor, pierde toda esperanza. Cuando muere el impío, dice Proverbio, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Es cosa crucial la vida eterna. Y nosotros tenemos que resolverlo mientras tenemos tiempo, mientras estamos capacitados mentalmente para hacerlo. Estamos orando por la suegra de Andrés y le estamos pidiendo al Señor otra oportunidad para Teresa. Si es tu voluntad, Señor, que ella pueda recuperarse y realmente aceptar a Cristo como su Salvador personal. Evangelio creo que no le faltó, ¿no? Mensaje no le faltó. Pero no ha tomado la decisión que tiene que tomar. Y si el Señor se la lleva, sería un dolor para la familia saber que ella no recibió a Cristo como su Salvador personal. Señor, dale otra oportunidad. El otro día me decía la hermana que ella le habla, no sabía si escuchaba, porque en ese momento estaba en coma. No sé si escucha mamá. Cuando tenga tiempo, bueno, ahora está con su mente como que puede recibir el mensaje. Recuerdo a mi abuela también, que tuvo una ACV a los 56 años. Y mi padre le dio el plan de salvación y decía, mamá, si me estás escuchando, apretala en la mano. Mamá, mirá el Señor, y le dio el Evangelio y la salvación. Y según él, su madre asentía
siempre a sus preguntas, y para él, mi abuela fue salva. Mi abuela aceptó a Cristo ahí en la cama del hospital. Bueno, es un momento en que, como decimos siempre, no hay incrédulos y personas que no creen en Dios cuando le pasan cosas graves, ¿no? Es un momento en que uno empieza a recapacitar y decir, bueno, caramba, mis argumentos humanos vamos a tirarlo porque parecería que no es lo correcto. Y ahí tienen tiempo para poder pensar y para poder razonar y recalcular qué fue de su vida. ¿Sabe? Uno no tiene que esperar a lo último de todo, no tiene que esperar a la desesperación, no tiene que esperar hasta lo último. Dios espera, sí. Él tiene misericordia, tiene ganas de salvarte. Él quiere salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo quiere. Entonces es difícil cuando una persona se niega a aceptar la palabra de Dios. Porque dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nosotros entendemos que va a haber un juicio. Y después del juicio el infierno, para los que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Hay un único camino. Yo soy el camino, yo soy la vida. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Después de la muerte, solamente queda juicio para aquellos y la condenación. No hay una segunda oportunidad. Es triste a veces ver el informativo y ver cuántos jóvenes están muriendo, asesinados, niños, por balas, por ajustes de cuenta. Si tú ves las edades, son 20, 25, adolescentes, niños, hombres jóvenes que mueren en el tránsito, que mueren por balas, que mueren por ajuste de cuenta, que mueren por muchas cosas. Y hay enfermedades que te llevan a la muerte. ¿Qué estás esperando? No esperes más nada. Hoy es el día para decir al Señor, Señor, entrego mi corazón y mi vida enteramente para ti, porque creo en ti como mi Salvador personal. La Biblia nos habla que nadie puede redimir a la condenación a alguien que ha muerto sin Cristo. No hay nadie que pueda pagar el precio de un alma por ninguna plata. Vamos a ir a Salmo capítulo 49, Salmo 49. Qué hermosa la palabra del Señor cuando nos da la promesa para nosotros los creyentes de su eternidad, de esa eternidad con Él en el cielo. Salmo 49, versículo 6, dice, y los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué está diciendo acá el pasaje? Está diciendo que no hay manera de rescatar a un alma de la condenación, ni por todos los bienes que tenga. Podrá una institución decir, si tú pones plata, vas a salvar el alma de fulano, pero no es bíblico. Nadie puede salvar esa alma. ¿Cuánto vale un alma? ¿Qué valor le damos a un alma? Creo que no tiene precio, ¿no? Sabemos que el valor fue la sangre de Cristo que la compró, pero el valor real de vivir eternamente con Dios o ser condenado eternamente en el infierno, ¿qué valor tiene? No hay nada que tengamos nosotros de material, ni de dinero, ni de plata, ni si la tuviéramos tampoco la podríamos lograr en salvarnos a nosotros mismos. Eso es un argumento, una sutileza humanista, mundana, condenable, que ha condenado a muchas personas por la creencia
de esa filosofía. Nadie jamás podrá lograr salvar a esa persona. Dice ahí en el versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay precio absoluto, no hay manera de salvar a esa persona. Es triste ver a la gente cuando se va sin Cristo. Ya sabemos el resultado. Y no podríamos hacer más nada. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Este precio solamente puede ser pagado por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro decía que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Y lo que Dios hizo por nosotros, el efecto es el amar a Dios, el servir al Señor, el entregarnos al Señor. Ese es el efecto. Si el amor de Dios no está en nuestro corazón, no vamos a tener ese amor hacia los demás. Si el amor de Dios, si no calculamos lo que Dios hizo por nosotros, seguramente no vamos a tener el deseo de salvar a nadie. Pero cuando el amor de Dios llegó a nuestras vidas y agradecidos al Señor, el mismo efecto tiene que pasar en ir a buscar a los demás. La Biblia nos dice, para eso está la iglesia, para ir a buscar al perdido, para predicarle al que está perdido. Nos vamos a encontrar con muchos argumentos, pero tenemos que estar preparados para contestar, como dice la palabra de Dios, a aquellos que piden nuestra fe, lo que nosotros creemos, estar preparados para contestar. Algunos dirán, pero no sé cómo contestar. Yo entiendo algo, que si nosotros abrimos la boca, el Señor la va a llenar. Yo entiendo algo, que si el Señor habla a través de nosotros vamos a dar muchos argumentos que ni siquiera los imaginamos. Pero tenemos que tener esa voluntad de abrir nuestra boca, de confesarle a los demás del amor de Dios. Y cuando venga el retruque, porque va a venir, también estemos preparados para derribar esa fortaleza. Esas fortalezas son muy fuertes, son muy poderosas, pero nosotros tenemos argumentos más fuertes todavía. Y el argumento nuestro es la sangre de Cristo. El argumento nuestro es que nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. El argumento nuestro es que tenemos la dicha de tener la paz interior que Dios nos da, no la que el mundo nos da. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Tenemos una paz interna? La pregunta sería, ¿tiene miedo de la muerte? Yo no tengo miedo a la muerte, porque sé que estaré con el Señor. Así decía el apóstol Pablo, no sé qué hacer, si quedarme me voy, porque estaría mucho mejor con el Señor. El Señor nos va a llevar en el momento que Él quiera, pero jamás tendremos miedo a la muerte si estamos en Cristo Jesús. Recuerda analizar tu vida y tus argumentos y pensar en lo que la palabra de Dios dice. Y cuando hayan esos argumentos, tú puedes rebatirlos en la palabra de Dios. Tú puedes prepararte mentalmente para rebatir esa palabra. Tienes amigos, parientes, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que tienen sus argumentos. Y para ellos son muy valederos, son muy fuertes. Porque lo escucharon en otro lugar, porque lo dijeron otras personas más pudientes o más con mayor alcance, o que tienen otros nombres, y a ellos sí se les puede creer y a otros no. Como dicen algunos son, dan opinión, ¿no? La gente está teniendo opinión por lo que dicen los demás. Hoy está pasando con los políticos, ¿no? Los políticos le dan opinión a la gente y la gente que ama o quiere a su partido dice lo que dice su líder. No porque lo crea, sino porque lo repite. En este caso diría, repitamos lo que nuestro líder Jesucristo argumentó
en cuanto a los que no creen, a los que se niegan a creer, a los que se niegan a entregarse a Dios, a los que creen tener el argumento justo y exacto, y un día se van a dar cuenta que estuvieron equivocados. Así que fortalezcamos nuestro pensamiento en el Señor y, como dijimos en el primer versículo, la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo piensa? Cada vez que tú tengas una opinión personal, piensa, ¿esto es lo que Cristo haría? ¿Esto es lo que Cristo pensaría? ¿Esta es la decisión que Cristo tomaría? Y en tu vida personal, si tú tomas esta línea de pensamiento, te vas a dar cuenta que vas a obedecer a Dios y vas a vivir sumiso a su autoridad. Piensa como Cristo, actúa como Cristo y haz las cosas que Cristo quiere para tu vida personal. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana, sabiendo, Señor, que los argumentos de la filosofía humana no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos de ti, con lo que nosotros creemos de ti, con la fe que tenemos en ti. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, Señor. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.